El nombre de esta sesión o de esta presentación es Los procesos matemáticos en el aula, y la idea es un poco presentar a unos elementos matemáticos como son los procesos que están tan presentes y tienen tanto protagonismo en la LOMLOE, y ver cómo podemos adaptar nuestra práctica docente a la hora de incorporarlos al enfoque que damos sobre la enseñanza de las matemáticas en nuestra clase. Entonces, al principio, antes de empezar con ningún detalle de los procesos, vamos a hacer unas reflexiones que creo que todo docente debe hacer en algún momento. Y es, ¿qué es saber matemáticas? Porque no para todo el mundo saber matemáticas es lo mismo. Hay gente que por la calle cree que saber matemáticas es saber hacer cuentas muy rápido, o que los matemáticos somos matemáticos porque hacemos cuentas muy grandes. Hay quien cree que saber matemáticas es saber calcular o saber geometría y no piensan en la estadística, no piensan en otro tipo, en las demostraciones, en el razonamiento, porque su contacto con las matemáticas se limitó prácticamente a aritmética, álgebra y algo de geometría. Una vez que pensamos en qué es saber matemáticas, tendríamos que pensar en qué matemáticas hemos de enseñar y aprender. Es decir, porque, saber matemáticas puede ser algo muy amplio, pero nosotros tenemos que seleccionar porque el tiempo que tenemos es limitado. ¿Y para qué y por qué hemos de enseñar y aprender matemáticas? Yo he destacado aquí dos citas de un compañero como Claudio Alsina, largamente reconocido por su aportación a la educación y la divulgación matemática, que dice que saber matemáticas no es hacer de calculadoras, no es hacer cálculos rutinarios, sino intentar aprender un rigor de pensamiento, razonamiento, cálculo mental, y que eso te ayude en tu vida. Es decir, aparecen ahí procesos como el razonamiento, procesos como las conexiones con la vida real, y Freudenthal, el padre de la didáctica matemática holandesa, que dice que no debemos pensar solo en cuánto puede aprender un niño. Es decir, ¿qué matemáticas puede aprender un niño? Pues a lo mejor un niño puede aprender muchas matemáticas que realmente no es interesante que aprenda o no merecen dedicarle tanto tiempo como le dedicamos en un aula. En las leyes educativas, los procesos matemáticos están presentes desde la LOCSE, aunque como tal se explicitan en la LOE. Sin embargo, en las leyes anteriores no se incluyen en los criterios de evaluación. La resolución de problemas se trata dentro de cada bloque de contenido, es decir, resolución de problemas de geometría, resolución de problemas de álgebra, resolución de problemas de estadística, y el apartado de la representación prácticamente se limita a las representaciones gráficas. Yo tengo aquí unos ejemplos de textos, recortes de leyes anteriores. En la LOE de la 2006 hay un bloque 1 de contenidos comunes en los que se habla algo sobre la perseverancia, el sentido socioafectivo que también aparece aquí, la comunicación, la resolución de problemas, la utilización de algunas estrategias. Sin embargo, en los criterios de evaluación no se contemplaba para nada este tipo de enfoque sobre procesos. Esto sería la LOMCE, que ya, aunque se vea más pequeño, hay un bloque 1 que se llama Procesos, Métodos y Actitudes en Educación Matemática o en Matemáticas, en el que estaban englobados un poco todo el tema de resolución de problemas, búsqueda de regularidades, algún razonamiento, conjeturas, búsqueda de patrones, pero en la realidad es que en la mayoría de las aulas no llegábamos a trabajar con calma este bloque, sino que quedaba un poco diluido en el medio de los otros, que eran unos bloques prácticamente centrados en el contenido matemático y no en lo que podemos hacer con las matemáticas, ¿no? En la LOMLOE encontramos una diferencia en el tratamiento que se da en relación a las leyes anteriores, y es que en lugar de centrarse en los bloques de contenido, bloques de conocimiento, saberes, como se llaman ahora en la LOMLOE, aunque en realidad, pues posiblemente en otra de las presentaciones os explicará la diferencia que hay entre contenidos y saberes. No es lo mismo un contenido, tener un contenido
que tener un saber. Saber implica algo activo, implica que uno es capaz de hacer cosas con ese contenido. Y si nos fijamos en esta diapositiva, veremos que en una columna aparecen los bloques tradicionales, números, álgebra, funciones, geometría, estadística, cálculo de probabilidades, mientras que en la derecha no aparece contenido, teóricamente no aparece contenido matemático, sino que lo que aparece son los procesos matemáticos, que son resolución de problemas, razonamiento y prueba, razonamiento matemático, conexiones, comunicación y representación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas columnas? Bueno, pues que la primera columna habla de partes de la matemática, ¿no? Elementos puramente matemáticos, mientras que la segunda columna se refiere a cosas que las personas podemos hacer con esos elementos matemáticos. Es decir, no se trata de quitarle peso al contenido matemático, sino de dar un paso más y no quedarse en que el alumnado sepa hacer algunas cosas o maneje unos procedimientos de álgebra o de aritmética, sino que sea capaz de ponerlos en juego y de movilizarlos en diferentes situaciones, en diferentes contextos, en la vida real, en otras materias, es decir, que sea capaz de hacer cosas, ¿no? De manejar y utilizar de manera adecuada y activa esos conocimientos, esos contenidos matemáticos. Sobre el cambio de contenidos, de centrar la enseñanza de las matemáticas en un enfoque de contenidos o un enfoque de procesos, hay una serie de mitos que solemos escuchar, que solemos leer muchas veces, a veces de compañeros incluso, que dice que el contenido pierde protagonismo. Bueno, la realidad es que no tiene ningún sentido hablar de razonamiento matemático, de representación, de razonamiento y prueba, de resolución de problemas si una persona no maneja un contenido matemático, ¿no? Entonces, eso realmente no es cierto. ¿Qué pasa? Que hasta este momento parecía que nos llegaba con saber el contenido y no trabajábamos tanto esa parte que implica qué podemos hacer nosotros con ese contenido, cómo manejamos ese contenido, cómo ponemos en juego los conocimientos matemáticos que tenemos en un contexto, por ejemplo, no matemático, en un contexto no escolar, ¿no? Bueno, que hay falta de trabajo procedimental. Bueno, realmente en la enseñanza matemática tradicional el trabajo procedimental se come el 90 y pico % del tiempo de trabajo de un alumno. No hablo de la explicación del profesor, o sea, muchas veces el profesorado explica cosas como conexiones, como ideas sobre demostraciones, muchas veces explicamos historia de las matemáticas, pero a la hora de la verdad lo que se acaba exigiendo que haga el alumnado termina siendo siempre algo muy procedimental. Resuelve estas ecuaciones, hace estos problemas de ecuaciones, estos problemas de sistemas de ecuaciones, representa esta gráfica, hace una tabla estadística. No vamos más allá, nos quedamos en el procedimiento. Y la verdad es que es una enseñanza de la matemática muy superficial, ¿no? O sea, está claro que algo de procedimiento hay que manejar, pero también es cierto que vivimos en una sociedad muy tecnológica en la que contamos con numerosísimos elementos y herramientas y recursos que nos simplifican el trabajo procedimental. Entonces deberíamos aprovecharlos y dedicarle un poco más de tiempo al trabajo con los procesos. Bueno, se dice que no todo el alumnado es capaz. Esto no es verdad. Evidentemente el cambio de enfoque no garantiza el éxito de todo el alumnado, y al igual que no lo garantiza la enseñanza basada en contenidos. Es decir, todos nos encontramos con alumnos que fracasan en matemáticas. La matemática es una materia que en la sociedad está vista como algo reservado para aquellas mentes que pueden, y la sociedad tiene como asumido que no se puede, que es normal fracasar en matemáticas, ¿no? La verdad es que no hay ningún estudio que diga que un alumno puede ser más capaz haciendo un trabajo procedimental que un trabajo de razonamiento, de representación o de comunicación, como veremos más adelante. El nivel baja. Bueno, el nivel, como no hay quien mida el nivel, no tenemos la unidad en la que se mide el nivel de matemáticas, pues el nivel
qué es el nivel. O sea, cómo se mide el nivel. Saber hacer ecuaciones muy grandes o integrales muy grandes, o comprender lo que es una integral y dónde aparece y para qué sirve. Entonces, depende un poco no todos tenemos, como dije al principio, el mismo concepto sobre lo que es el nivel y sobre lo que es enseñar matemáticas y lo que se debe enseñar. Que se necesita más tiempo, bueno, los profesores, por suerte, a día de hoy tenemos capacidad para decidir a qué dedicamos el tiempo en nuestras aulas. Evidentemente, si queremos introducir actividades nuevas, tenemos que prescindir de algunas actividades que hacíamos antes, porque el tiempo nos estira y el tiempo es limitado, pero eso no quiere decir que necesitemos más tiempo, ¿no? A lo mejor, en lugar de poner un boletín de problemas de ecuaciones, de 100 ecuaciones, o de cuentas de 100 cuentas, tenemos que conformarnos con poner 10 o 15 y dedicar el tiempo a otras cosas más provechosas. Y bueno, alumnado y familias prefieren lo de siempre. Está claro que cualquier cambio cuesta. El sistema educativo tiene unas inercias muy fuertes, unas inercias que vienen de mucho tiempo, unas inercias que son muy difíciles de vencer, y realmente cuando uno cambia algo, por supuesto, las familias tienden a creer que la educación que ellos recibieron era la educación adecuada. Entonces, si alguien la cambia, pues ¿por qué no le enseñan a mi hijo a hacer la raíz cuadrada a mano como la hacía yo cuando estudié? Bueno, pues porque nosotros somos profesionales y tendremos que saber decirle a las familias por qué razón eso ahora no tiene sentido. Porque se siguen haciendo raíces cuadradas a mano cuando la raíz cuadrada lleva fuera del currículum de matemáticas en España desde los 90, el cálculo el algoritmo de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, realmente los contenidos y los procesos se retroalimentan, y entre todos constituyen lo que conocemos como competencia. Bueno, vemos aquí un ejemplo de un boletín de ecuaciones que puede ser extraído de cualquier libro, de cualquier página web en la que encontremos fichas de matemáticas, un boletín que podría darse en cualquier curso, no sé, tercero o cuarto de la ESO, ecuaciones, álgebra, y lo que vamos viendo son ecuaciones que cada vez se van complicando más, que empiezan teniendo algún denominador, después tienen más, después tienen incógnitas en los denominadores, tienen ecuaciones incógnitas elevadas al cuadrado, aparecen parámetros, aparecen fracciones sobre fracciones, y recuerdan un poco a estos malabaristas que tienen como objetivo hacer girar platos sobre unas varas verticales, y no pueden parar de hacer girar los platos, y cada vez van añadiendo un plato más, como en nuestro caso de las matemáticas, pues vamos añadiendo las fracciones, vamos añadiendo los parámetros, vamos añadiendo los exponentes, vamos añadiendo otra fracción encima de una fracción, etcétera, 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 hasta que, como es natural y como le pasa al malabarista, pues algún plato se acaba cayendo porque es imposible. Y todo docente habrá visto alguna vez que sus alumnos, que saben hacer ecuaciones en la clase de matemáticas y que son capaces de resolver ecuaciones de segundo grado, de primer grado, algunas de ellas pues con denominadores, con paréntesis, con una cierta complicación, cuando llegan a la clase de física tienen que aprenderse de memoria algo tan absurdo como el triángulo de la ley de Ohm, que es este despropósito que aparece en la imagen, en el que uno necesita hacer un dibujo para despejar la I y la R en una expresión tan sencilla como V igual a I por R. Si nuestro alumnado sabe hacer las ecuaciones de arriba y tiene que aprenderse el triángulo de la ley de Ohm, algo nos falla. Entonces, si creemos que por saber las ecuaciones de arriba saben álgebra, a lo mejor nos estamos engañando, porque saber álgebra debería implicar ser capaz de despejar las expresiones de la parte inferior. En la LOMLOE, como decía, las competencias específicas se escriben, y los criterios de evaluación en base a los procesos matemáticos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación, representación y el sentido socioafectivo, del que aquí no hablaré mucho porque forma parte de otra de las conferencias del curso. Iremos hablando ahora uno por uno de cada uno de los procesos.
El primero de ellos es la resolución de problemas, que debería ser no solo algo a aprender, sino la base sobre la que se construya cualquier aprendizaje matemático. Es decir, debía ser el punto de partida. Es decir, uno no aprende matemáticas para aprender a resolver problemas, sino que aprende a resolver problemas y aprende matemáticas resolviendo problemas. Bueno, igual que antes reflexionamos sobre qué es aprender matemáticas, pues es importante saber qué es un problema y qué no lo es. Muchas veces tenemos libros de texto en los que un problema es esto. Es decir, pues enseñamos la suma y ponemos un problema de sumar. Enseñamos la resta y ponemos un problema de restar. Y el alumnado lo único que tiene que hacer es coger los números del enunciado y como acabamos de dar la suma, lo sumo, y como acabamos de dar la resta, lo resto. Y eso realmente no es un problema, eso no es nada más que un ejercicio que tiene un texto. Pero es cálculo contextualizado. Pero la idea de un problema es que uno se enfrente a una situación para la que no tiene un algoritmo ni un procedimiento de resolución previamente aprendido. Este es un ejemplo de un problema que presentaron unas compañeras de educación infantil en las Jaén de Santa Cruz de Tenerife, del puerto de la Cruz realmente, y la idea era construir esponjas o formas diferentes tridimensionales y le preguntaban a los niños qué tipo de huellas, si yo uso esas esponjas con pintura, qué tipo de huellas puedo dejar con las figuras anteriores, ¿no? Es decir, todas pueden dejar alguna huella diferente a las otras. ¿Hay algunas que dejen exactamente las mismas huellas? ¿Es posible reconocer una figura tridimensional a partir de las huellas que deja? Es decir, esto es un problema. Esto implica una fase de exploración, implica realizar conjeturas, implica buscar un método, implica sistematizar. A lo mejor, en infantil no evidentemente, pero yo he puesto este problema en primero de la ESO y a lo mejor implica hacer una tabla para una recogida de datos, conocer qué es una cara, qué es una arista, cuáles de ellas pueden dejar un círculo y cuáles no, qué tienen en común esas figuras, qué tiene que pasar para que una huella puedan ser dos líneas paralelas. Para enseñar a resolver problemas es necesario que nosotros identifiquemos las características de un buen resolutor de problemas, qué es lo que hace, qué características tienen las personas que tienen éxito resolviendo problemas y qué obstáculos y qué características tienen las personas que tienen dificultades a la hora de resolver problemas. Hay mucha literatura en didáctica de la matemática sobre este tema. Después hay que hacer una selección de estrategias o de heurísticos adecuados. Es decir, si nosotros queremos que un alumno aprenda a utilizar inducción, tenemos que poner un tipo de problemas que se preste a que inducción funcione. Y si queremos que trabajen por comparación, pues tenemos que poner problemas parecidos a uno que ya hizo previamente, es decir, todo. Y no solo eso, sino que tenemos que hacer explícito en clase la estrategia que estamos utilizando y decirle al alumnado, esto que acabamos de hacer se llama así y se parece a aquello que hicimos en esta otra situación. Bueno, esta es una selección de características del alumnado que tiene éxito o que no tiene éxito a la hora de resolver problemas, ¿no? Es un trabajo realizado por un compañero andaluz, Luis Miguel Iglesias, y aquí vemos que en la primera columna aparecen las características que tiene el alumnado que es bueno resolviendo problemas, reconocen patrones, conectan conocimientos, tienen flexibilidad en el razonamiento, son capaces de usar diferentes estrategias, diferentes representaciones y persistencia y curiosidad. Muchas veces la persistencia también tiene que ver con la esperanza de éxito, ¿no? Porque a veces decimos que los alumnos se rinden pronto, pero hay alumnos que se rinden pronto porque no han tenido éxito nunca. Y claro, si yo veo que el éxito, y si yo mañana me pongo a correr una maratón, pues no cuento con tener éxito. Y lo normal es que me rindan en el kilómetro 2 ya ser muy optimista, ¿no? Que me rinda antes. Entonces hay que intentar también manejar un poco eso, ¿no? Bueno, aquí en la presentación vemos a la derecha la dificultad para representar, déficit de atención, dedican poco tiempo a comprender, dificultad para interpretar enunciados. Aquí hay un enlace en la presentación
que podéis utilizar a la web del compañero, en la que especifica con detalle estas características y también dice cuáles son las referencias que utilizó para hacer esta selección. Bueno, heurístico es una estrategia de indagación y de descubrimiento que se usa para la resolución de problemas. Aquí tenemos una lista no exhaustiva de heurísticos que podemos usar en nuestras clases o que podemos usar en situaciones problemáticas de matemáticas. Ensayo, error, buscar regularidades, casos particulares, estudiar un problema más general, dividirlo en partes, empezar por el final, realizar dibujos. No hay problemas específicos para cada heurístico, sino que hay alumnado que tiene más facilidad para comprender una forma de trabajar. Entonces, el mismo problema puede ser resuelto por distintos alumnos de maneras diferentes, y eso lo que hace es enriquecer el trabajo del aula, porque después, en una posterior puesta en común, todos pueden aprender de cómo razonaron los compañeros, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tenemos un problema, lo que tenemos es una oportunidad. Es decir, un problema es una situación que nos tiene que servir para que nuestro alumnado aprenda matemáticas, para que nuestro alumnado desarrolle su competencia matemática, desarrolle el razonamiento matemático y desarrolle también una actitud positiva hacia las matemáticas. Bueno, hay muchas actividades de experimentación. Todos vimos alguna vez el problema de si lanzamos dos dados, cuál es el resultado que tiene más probabilidad de salir. ¿Qué pasaría si los dados fuesen de otra forma? ¿Qué pasaría si en vez de sumar los resultados que salen en los dados los restamos? Es decir, hacer variaciones sobre un problema que el alumnado ha resuelto es una muy buena estrategia de aprendizaje, porque partimos de una situación que ellos se han conseguido resolver. Entonces eso les da una cierta seguridad y les da una motivación, porque ya fui capaz de llegar hasta aquí, ¿por qué no voy a ser capaz de dar el siguiente paso? Lo que hablaba antes, formulación de conjeturas, búsqueda de patrones. Podemos resolver problemas desde actividades tradicionales. Por ejemplo, esta es una actividad que podemos encontrar en muchos libros de texto. Calcula el área coloreada en las siguientes figuras. Bueno, ¿qué pasa si yo le digo al alumnado que calcule el área coloreada así? Esto lo hago yo en segundo o tercero de la ESO, pongo estas imágenes y le digo al alumnado que calcule el área coloreada. Claro, me diréis, es que no puede, así no puede. ¿Y por qué no puede? Porque necesita datos. ¿Y qué datos necesita? Y entonces aquí es donde el alumnado tiene que tomar decisiones de cuáles son los datos que necesito para resolver este problema. Pues aquí tengo que saber el radio, tengo que ver cómo se calcula el área de un triángulo, tengo que pensar qué son estas líneas que están dibujadas, cuáles son las líneas que están dibujadas aquí, tengo que pensar sobre cómo son estos triángulos, porque pueden parecerme equiláteros, pero no tienen por qué ser equiláteros. Entonces, a partir de aquí, el alumnado pide, y el alumnado puede pedir todas las medidas que quiera, todas. Y diréis, hombre, claro, es que así es muy fácil. Claro, es que la idea es que sea fácil. La idea es que todo el mundo pueda empezar. Y cuando alguien lo hizo fácil, con todas las medidas que necesitaba, nosotros podemos preguntarle, bueno, ¿y podrías hacerlo sin una de las medidas? ¿Podrías hacerlo sin cualquiera de las que tienes? ¿Y si te quito esta? O ahora te voy a quitar una medida y lo vuelves a hacer, ¿cuál eliges para que te quite? Es decir, se pueden hacer variaciones, y eso implica que el alumno no solo se limita a aplicar una fórmula para calcular una medida en geometría, sino que tiene que reflexionar, tiene que tomar decisiones, tiene que pensar sobre si hay o no hay medidas que estén relacionadas, si hay o no hay medidas de las que puedo prescindir. Esto es lo mismo. Siempre ponemos actividades de dibuja la gráfica de una función. ¿Y qué pasa si le damos la vuelta? ¿Qué pasa si esas son las expresiones algebraicas de las funciones y las
y las gráficas y hay que poner las escalas. Todas estas actividades implican un nivel de comprensión mayor que aplicar directamente un procedimiento, un algoritmo, ¿no? Implican reflexión. Si le cambio la expresión algebraica, ¿tengo que cambiar la escala en los dos ejes o basta con que la cambie en uno? Todas esas cosas son preguntas que el alumnado tiene que pensar y tiene que hacer. Bueno, explicar la realidad. Esto es la realidad a nuestro alrededor. Estamos rodeados de matemáticas por todas partes. Yo, siempre que voy de viaje, hago fotografías de elementos matemáticos que me parecen más o menos curiosos. Esto es una ventana que vi en un viaje a Bristol y una vez hecha la fotografía la compartí en Twitter y una compañera pues me devolvió esto, ¿no? Es decir, que era una modelización, es decir, una explicación de cómo tienen que ser estos elementos, los círculos de la ventana para poder construirla. ¿Qué relación hay entre el arco grande y los círculos más pequeños? Hay un montón, tenemos un patrimonio riquísimo en elementos geométricos en el arte, en los que podemos trabajar simetrías, podemos trabajar medidas, podemos trabajar ángulos, podemos trabajar muchísimos elementos matemáticos, ¿no? Algo tan sencillo como un semáforo. ¿Cómo se programa un semáforo? Si nosotros vamos, los semáforos que tenemos en nuestro pueblo, todos tardan lo mismo en cambiar. ¿Quién decide por qué unos tardan más que otros? Pues salir a la calle, tomar datos, analizarlos, por qué por unas calles pasan más coches, por otras pasan menos coches, por unas pasan más personas, no a todas las horas pasan las mismas personas y los mismos coches, entonces podemos cambiar la programación. Eso permite hacer un trabajo muy sencillo o hacer un trabajo muy complejo, ¿no? El clima, este es un climogramas de Vigo y de Albacete, y yo le pregunté a mis alumnos dónde era el clima más variable, en Vigo o en Albacete. Y claro, aquí nos encontramos con, vale, variable, ¿qué quiere decir? Pues ellos tienen que tomar decisiones sobre lo que entienden por variable, que cambia mucho, que cambia muchas veces, que los cambios son muy bruscos, es decir, tienen mucha amplitud. Todo eso son debates en los que entran los procesos matemáticos y en los que ellos tienen que manejar datos reales y representaciones y después hacer un informe y argumentar. Y puede ser que haya dos grupos que decidan que variable son cosas distintas y entonces unos tengan un resultado y otros otro. Con una argumentación correcta, los dos resultados serían válidos. El siguiente proceso es el de razonamiento y prueba. Yo, bueno, soy un friki de las viñetas, me gustan mucho estas viñetas relacionadas con las matemáticas y en esta viñeta, pues Calvin se queja de que las matemáticas no son una ciencia sino una religión, porque hay números que se van, aparecen otros números y hay cosas que tú tienes que aceptar como un acto de fe. Esto, aunque nos pueda parecer gracioso, realmente sí pasa en nuestras aulas, pasa en casi todas las aulas. Siempre hay algunos elementos que los alumnos tienen que aceptar como un dogma de fe. ¿Y esto por qué es así? Bueno, ya lo sabrás cuando seas mayor. Yo estoy en segundo de la ESO y me preguntan por qué el vértice de una parábola es menos b partido por 2a y que le digo, no es que si derivas, no, mira, si derivo no. O sea, ¿cómo se le explica a un alumno de segundo de la ESO que el vértice de una parábola, la x del vértice, está en el menos b partido por 2a? Pues es un dogma de fe. Y la pregunta va un poco más allá. ¿Es necesario que el alumno sepa eso en segundo de la ESO? A lo mejor no es necesario. A lo mejor su trabajo con expresiones cuadráticas no necesita saber ese dato y puede trabajar sin tener que creerse cosas que no le podemos explicar. Bueno, razonamiento y prueba hay que trabajarlo desde los primeros años. Evidentemente no estamos hablando solo de demostración matemática formal, estamos hablando de ejemplos y contraejemplos, conjeturas, justificaciones, comprobaciones, argumentaciones, y hasta llegar a la demostración formal hay muchísimos pasos, pero hay alumnos que desde pequeños tienen que aprender a decir, bueno, ¿y este número, esto por qué pasa? Bueno, pasa porque probé muchas veces y me digo, bueno, pues eso es una primera
un primer paso, es una comprobación. Bueno, ¿y no puede haber algún número que no dé? No, ¿por qué? Bueno, pues seguimos preguntando y haciendo muchas preguntas y buscando que el alumnado razone y argumente. En la viñeta que se ve a la derecha de la pantalla, pues si alguien no sabe sumar, la lógica es aplastante. Si alguien solo sabe contar y no sabe lo que significa la suma, pues después del 4 y del 5 vendría un 6. Bueno, en nuestras aulas debemos intentar evitar siempre, el siempre está más grande ahí a propósito, el uso de recetas o trucos. Decirle al alumnado, sabemos un truco, ahora hacemos este truco, es como despreciar todo el razonamiento que hay detrás de la ciencia matemática. Es decir, el alumnado no puede creer que las matemáticas son magia o multiplicas esto por esto y ya te da. Bueno, pero ¿por qué me da? Eso no puede ser. No podemos conformarnos con que el trabajo matemático de nuestros alumnos sea aplicar un montón de trucos o de recetas una detrás de otra sin comprensión detrás. El emplear fórmulas no justificadas, procedimientos que nos argumentan, decirle, no, esto ya lo sabrás cuando seas mayor. Y si lo entenderé cuando sea mayor, ¿por qué no me lo explicas cuando sea mayor? Los manuales de matemáticas están llenos de ejemplos de este tipo. ¿Por qué se multiplica en cruz cuando queremos comprobar si dos fracciones son equivalentes? O sea, en el caso de este dibujo, ¿no sería muchísimo más fácil darse cuenta de que 6 es el doble de 3 y 10 es el doble de 5? ¿No sería algo mucho más intuitivo sin la necesidad de multiplicar nada? La regla de 3, la fórmula de la ecuación de segundo grado. ¿Realmente necesitamos la fórmula de la ecuación de segundo grado tan pronto? ¿No sería interesante trabajar durante tiempo con cuadrados de binomios, con ecuaciones de segundo grado incompletas, que el alumnado aprenda a manejar correctamente expresiones de segundo grado simples y sencillas, y cuando ya las maneje bien, dar el paso a algo más complejo? Es importante, esta es una pregunta que me hicieron mis alumnos en clase. Un cuadrado es un rombo, es importante usar ejemplos y contraejemplos. Es importante incidir en las cosas que hacen que un objeto matemático sea ese objeto matemático. ¿Por qué un cuadrado es un cuadrado? Cuando giramos un cuadrado es un rombo. Yo me encuentro con muchísimos alumnos que creen que cuando giramos un cuadrado deja de ser un cuadrado. ¿Y eso por qué es? No es porque todos mis alumnos tengan un virus que los convierte en incapaces de entender lo que es un cuadrado. Es porque todas las representaciones de cuadrados que han visto siempre tenían los lados horizontales y verticales. Hacer un montón de preguntas de verdadero o falso, razonando, ¿es verdadero o es falso que el doble de un número es mayor que ese número? ¿Eso es verdadero o es falso? Por ejemplo, ¿esto es verdadero para un alumno de primaria que aprende a multiplicar? Salvo con el 0, el doble de todos los números es mayor que ese número. Sin embargo, si tenemos números negativos, ya no. Entonces, hay enunciados cuya certeza o falsedad puede cambiar en función del contexto en el que estemos. Un triángulo tiene 3 bases, hombre, no dirán los alumnos, base por altura, no, pero cualquiera puede ser la base del triángulo. Yo puedo cambiar el triángulo y que la base deje de ser la base. Bueno, hay un montón de actividades que nosotros podemos hacer de verdadero o falso para que aprendan a fijarse en las características que hacen que una base sea una base, que un número primo sea un número primo, para que razonen, para que argumenten, para que se fijen en los casos particulares. Esta es una herramienta, ¿Quién es el intruso? Tenéis en la página web, y consiste en decidir de estos 4 elementos que se plantean ahí, que pueden ser formas geométricas, números, expresiones algebraicas, gráficas de funciones, ¿cuál es el intruso? Y bueno, todas están hechas buscando que el intruso pueda ser cualquiera, ¿no? Yo puedo decir que pues, el intruso es este porque no tiene diagonales, puedo decir que el intruso es
este porque sus diagonales no se cortan en su punto. Bueno, no, porque este también sería. Quiero decir, puedo cambiar el perímetro, este tendría perímetro distinto, ¿vale? Estos tres tienen perímetro 12 y este tendría perímetro 10. Están buscados de manera que cualquiera pueda ser el intruso. Porque lo que buscamos aquí no es una solución, lo que buscamos es el argumento. Es decir, ¿cuál es aquí el intruso? Bueno, pues el intruso puede ser esta fracción porque no es irreducible, o puede ser esta porque es la única que es mayor que la unidad, o puede ser esta porque es la única que es menor que un medio, ¿no? Entonces, cualquiera de esas cosas que acabo de decir sería una respuesta correcta, y el alumnado tiene que entender que si argumenta y razona bien, su respuesta va a ser correcta. Algo sencillo, una actividad que yo hago en primero de la ESO, y es construye un rectángulo con GeoGebra. Ellos buscan 4 puntos en la cuadrícula de GeoGebra y lo dibujan. Pero claro, el profesor les mueve esa cuadrícula, les mueve uno de los puntos y ya deja de ser un rectángulo. Entonces, han de pensar sobre qué es un rectángulo. ¿Qué es lo que hace que un rectángulo sea un rectángulo? No basta con 4 puntos, tiene que haber algo en los lados, y ya empiezan a utilizar algunos comandos de GeoGebra como paralelas, perpendiculares, conjeturan, después ¿qué relación hay entre este ángulo y estos dos? ¿Qué pasa si yo muevo este punto? ¿Qué le pasa? ¿Siempre es igual? ¿La relación se mantiene? ¿Qué pasa si en vez de un rectángulo fuese un trapecio? ¿Se mantendría igual? Y dentro del razonamiento hay un elemento nuevo que aparece en la LOMLOE, que es el pensamiento computacional, y el pensamiento computacional consiste en intentar pensar qué instrucciones le daríamos a una máquina para resolver una situación o un problema. Es decir, no solo resolverlo, sino pensar por qué razón los pasos que nosotros hemos seguido van en ese orden. ¿Y cómo haríamos si la situación es diferente? Bueno, este es un problema. Aquí vemos un ejemplo y son teselas hechas con una única tesela, dibujos diferentes. ¿Cómo tendríamos que hacer para construir cada uno de ellos? Otra idea, lanzamos un dado del 1 al 6 y el número que sale lo colocamos en uno de esos 4 cuadros. El primero, sin saber los otros 3 que van a salir. El objetivo es que la diferencia entre los dos números de 2 cifras sea lo mayor posible. ¿Qué pasa si sale un 2? ¿Dónde lo pondríamos? Si nosotros tenemos que programar una máquina para que consiga el mejor resultado posible, ¿qué le diríamos? ¿Dónde le diríamos que ponga, por ejemplo, un 4? Eso implica reflexionar. Esta es una actividad de múltiplos divisores, que bueno, tenéis aquí el enlace a la aplicación interactiva, que consiste en crear cadenas numéricas en las que cada número es múltiplo o divisor del anterior, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la cadena más larga? ¿Por qué número empezaríamos? ¿Cuáles dejaríamos siempre para el final? Bueno, las conexiones, está claro que todos los que trabajamos en matemáticas sabemos que las matemáticas tienen muchísima presencia en la vida, muchísima relación con la realidad y muchísima relación con otras áreas de conocimiento, pero nuestro alumnado no siempre percibe eso. Nuestro alumnado muchas veces cree que las matemáticas son aquello que hacen en clase de matemáticas y no hay nada que hacer después. Y las conexiones son anclajes del conocimiento, anclajes del aprendizaje. Es decir, si yo soy capaz de conectar lo que estoy haciendo con elementos cercanos de mi vida, con otras materias o áreas de conocimiento, en contextos diferentes, con conocimientos previos que tengo, con experiencias que he vivido. Si soy capaz de conectar el conocimiento matemático con todo eso, mi conocimiento matemático será mucho más sólido y será mucho más fácil que yo lo movilice en contextos distintos y en situaciones no estrictamente matemáticas. Bueno, hay muchos ejemplos de conexiones intramatemáticas, los números poligonales, demostraciones visuales, el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras es así? Hay un montón de demostraciones visuales, demostraciones que se pueden hacer incluso con material. Hay muchos elementos matemáticos que están conectados y que se explican de manera
aislada, como puede ser una fracción, un porcentaje, una expresión algebraica, una gráfica, una proporción, una probabilidad. Es decir, podríamos encontrar muchos elementos matemáticos que tienen conexión y que, sin embargo, como se explican o llegan al alumnado en momentos diferentes del curso, los ven como algo completamente inconexo. Y nosotros, como docentes, tendríamos que hacer explícitas esas conexiones. ¿Os acordáis cuando hicimos esto, que hacíamos algo parecido? ¿Os acordáis cómo funcionaba esto? Pues esto funciona de una manera muy similar, porque se parece. El entorno, estamos rodeados, salir a la calle y medir, ser capaz de encontrar elementos matemáticos a nuestro alrededor, salir a la calle, los alumnos un fin de semana con un móvil y a ver quién encuentra elementos matemáticos distintos, geométricos, numéricos, proporciones. Un trabajo de conexión es geometrizar un cuadro, es decir, este cuadro se titula La vaca y es un cuadro en el que la vaca no la vemos por ningún lado, vemos un montón de rectángulos y cuadros, pero sin embargo, si vemos esto, nosotros sí podemos entender qué fue lo que hizo el artista para conseguir la vaca. Entonces nosotros podemos trabajar conjuntamente con otras materias para hacer proyectos interdisciplinares en el que nuestros alumnos geometricen cuadros, situaciones, fotografías. Otro tipo de proyectos como el del clima, como cuánto alcohol podemos beber si tenemos que conducir, es decir, hacer... Este es un trabajo que yo hice en tercero de la ESO, cuánto vino podemos beber si tenemos que conducir. Y la respuesta del alumnado fue depende. Claro, depende, es que depende. Depende del vino, depende de las personas, depende de muchas cosas. Entonces empezamos a ver de qué dependía, llegamos al concepto de función, llegamos a entender lo que es un parámetro, llegamos a trabajar mucha proporcionalidad, llegamos a trabajar mucha búsqueda de información, aprendimos cosas no solo de matemáticas que no sabíamos, como que no todas las personas tenemos la misma cantidad de sangre, que el alcohol no se absorbe igual en hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la comunicación es un elemento y un proceso fundamental para aprender matemáticas. Y cuando hablo de comunicación, quiero incidir en que la comunicación no es que un alumno presente un trabajo con unas diapositivas. Es decir, la comunicación es algo que se hace siempre que se hace en matemáticas. Es decir, las matemáticas y la educación son actividades sociales. Y como son actividades sociales, se hacen en grupo. Y cuando se hacen en grupo hay que intercambiar estrategias, ideas. Nuestros alumnos le preguntan al compañero qué te dio, qué no te dio, cómo lo hiciste, por qué pusiste aquel número allí. Ah, pues yo hice de esta otra manera. Todo eso enriquece muchísimo el aprendizaje matemático de nuestro alumnado. Ahora bien, supone que la clase no va a ser una clase silenciosa, pero la clase no tiene por qué ser silenciosa. El trabajo en grupo, siempre que se haga con respeto, que ellos hablen de los problemas, que se sientan en un entorno seguro, porque muchas veces hay alumnos que no hablan en clase porque tienen miedo y tienen miedo a decir algo que esté mal. El alumnado tiene que saber que el error es una parte fundamental del aprendizaje y que cualquier cosa que digas en tu clase está bien dicha, porque aunque no sea el resultado correcto, es un paso hacia el resultado correcto. Y reflexionar y hablar y explicar por qué llegaste a ese resultado te va a ayudar a comprender y a llegar al resultado correcto y a aprender lo que no sabías. Bueno, esta es una imagen de una película que tiene que ver con personas que son protagonistas y personas que no son protagonistas, ¿no? Yo creo que en nuestras aulas todo el alumnado debería ser protagonista y no 4 que son los que siempre saben la respuesta correcta. Bueno, esto es un ejemplo de un problema que puse de fracciones. Tenían que decir qué parte de ese cuadrado grande está coloreada de azul. Y esto fue lo que yo me encontré. Estas fueron las diferentes respuestas que yo me encontré. Y claro, aquí nos encontramos con muchas cosas que hay detrás. O sea, el comunicar, cómo ellos comunican, nos dice lo que entienden
y lo que no entienden. Es decir, esta persona no entendió, no era una persona, es decir, hubo varias que dieron cada una de las respuestas. No entendió el concepto de fracción, porque sí que es cierto que hay 1, 2, 3, 4 y 5 partes y de ellas están coloreadas 2. Pero cuando él me dijo que eran 2/5, yo le dije que me explicara por qué. Y no le dije que estaba mal, sino que lo que le dije fue, vale, y si ahora cortamos, tenemos una pizza entera y yo corto un cachito así pequeñito, le dibujé un cuarto de la pizza y me la como y tú te comes lo otro, nos comimos media pizza cada uno. Y claro, él se da cuenta de que no, se da cuenta de que el tamaño de los trozos importa. Entonces, hablar ayuda a aprender matemáticas, que el alumno explique qué fue lo que hizo. Estas dos personas, bueno, no, ya digo, estos dos grupos de personas dijeron básicamente lo mismo, pero no sabían cómo escribirlo. Sabían que aquí había un cuarto y que esto era la mitad de esto, pero no eran capaces de escribirlo. Es decir, no sabían comunicar cuál era esa solución. Ellos me lo explican y me lo dicen y yo sé que lo entendieron. O sea, ellos sí entendieron lo que es un cuarto y saben que esta parte es la mitad de esta y que eso es algo significativo y es algo relevante. Esta persona lo que hizo fue dividir partes más pequeñas, es decir, y saber que estos son 3/8. Y esta persona, pues yo le dije que me explicase de dónde había sacado, porque no tenía ni idea de dónde había sacado ese resultado. Y lo que me contestó fue que ella vio que era un cuarto y un trozo. Y entonces puso 1 con 1, porque era 1 y un trozo. Entonces, el comunicarlo, el que ellos nos comuniquen, nos expresen y nos cuenten y se sientan seguros a la hora de contar, nos va a ayudar a nosotros a saber lo que entendieron, cómo lo entendieron y a darles recursos para que mejoren a la hora de aprender matemáticas. Nos va a ayudar a hacer las preguntas que tenemos que hacer y que los van a ayudar a salir de algunos obstáculos. ¿Vale? Estas son preguntas que oímos en clase. En lugar de 0 infinito, ¿por qué no ponemos cerrado en el 1? Pues una persona que dice eso no entiende, sigue con el concepto de números enteros, no se da cuenta que entre el 0 y el 1 hay muchas cosas. Ejemplos, no existe solución, no tiene solución real. Es muy curioso porque algunos decimos en clase que una ecuación de segundo grado no tiene solución y otros dicen que no tiene solución real. Bueno, y en el mundo en el que viven nuestros alumnos hay algo que no sea real. Es como si a nosotros le decimos a los alumnos de segundo de primero de primaria que 4 menos 10 no tiene solución natural. O sea, es que su mundo, en ese caso, son los números naturales. Esa operación no se puede hacer en su mundo, en su universo. Y esa ecuación de segundo grado, x cuadrado más 1 igual a 0, no se puede hacer en el mundo de nuestro alumnado. En un mundo que conocerán más adelante lo podrán hacer. Las matemáticas tienen un lenguaje muy particular, pero los profesores a veces no nos damos cuenta de que los conceptos matemáticos cambian de significado de un año a otro. Y esos cambios de significado son muy naturales para nosotros y no son tan naturales para el alumnado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, para los alumnos de primero de la ESO y posiblemente de segundo, es algo que yo le hago al número 2. Es decir, esa raíz cuadrada es una cosa que yo hago con un número, que es el 2. Y de repente pasa un verano y queremos que entienda de repente que lo que antes era algo que le hacía al 2, ahora ya no es algo que le hago al 2, sino que es un número por sí mismo. Y raíz de 2 ya no es el resultado de algo, ya no lo tengo que calcular, cuando el año pasado lo tenía que calcular, y ahora es un número porque son saltos conceptuales muy grandes que creo que a veces damos con demasiada rapidez y con muy poca reflexión. Hay metodologías que promueven la comunicación, el tipo de trabajo en pizarras verticales, de las aulas para pensar, en la que tienen que trabajar en grupos de 3, no tienen por qué ser así, o sea, hay mucho trabajo en grupo que no tiene por qué ser en pizarras verticales, pero esta realmente sí funciona, el hecho de que solo uno pueda escribir, porque si no lo usaste yo os animo a que lo uséis.
esto es una actividad que siempre hacía con una compañera, bueno, fue idea de ella, y es dictar un cuadro. Un alumno tiene este cuadro y tiene que dictarle a los compañeros, es decir, hablando, sin enseñarlo, ellos tienen que dibujarlo. Y ellos, bueno, se dan cuenta, esto es dificilísimo, si lo pensáis veréis que es dificilísimo. Un cuadrado grande negro, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Cómo es de grande? ¿Qué significa grande? ¿Qué significa detrás de, al lado? Un poco más abajo, mediano, pequeño. Y una vez que comprobamos los resultados y vemos que son de todo tipo, muy variados y muy poco acertados, el siguiente paso es darle a todos una hoja cuadriculada y al que dicta el mismo cuadro sobre una hoja cuadriculada. Y a partir de ahí ya todo cambia, porque ya el cuadro, ya se dicta un cuadrado diciendo las coordenadas de los 4 vértices y ven cómo conceptos matemáticos, como las coordenadas, sirven para comunicar, nos sirven para tener precisión a la hora de hablar de tamaños, hablar de posiciones relativas, hablar de posiciones absolutas. Bueno, la representación es el último de los procesos, y muchas veces nos quedamos con la idea de que la representación es hacer gráficas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que más que hacer gráficas es interpretar gráficas. Bueno, este es un ejemplo de una gráfica que salió, en la que se ve la diferencia de Galicia, la comunidad en la que yo trabajo, con otras zonas geográficas a la hora de evaluar la creatividad. Si yo veo esta representación, o veo esta representación en la que evidentemente Galicia sigue estando mejor que España y la OCDE y la UE, pero que a lo mejor no parece que sea que esté el doble de bien que las otras. Es decir, las representaciones es importante interpretarlas, es importante comprenderlas, y es importante saber que si esta barra representa 34, 32 no sería esta. Dar diferentes representaciones del mismo objeto matemático, es decir, un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Un polígono que está así, se puede girar, puede ser hueco, pueden ser 4 puntos, las coordenadas de 4 puntos. Hay ideas que se pueden visualizar, por ejemplo, a la hora de factorizar números, el hacer esta descomposición que nos lleva a un sitio y se puede llegar, da igual que yo empiece 10 por 3 que 6 por 5, siempre voy a llegar al mismo. 36, pues 4 por 9 o 12 por 3, al final siempre vamos a llegar al mismo lugar. Es decir, no es necesario empezar siempre por los números primos, pero sí que hay que darse cuenta de que hay que terminar siempre en los números primos, ¿no? Las representaciones, no es lo mismo representar los números con una cantidad de objetos que representarlos en una recta. Si yo represento en una recta, a la hora de entender la resta y a la hora de pasar a los números negativos será mucho más fácil de comprender que la diferencia es la distancia, y no es solo quitar, porque si es quitar, cuando yo tengo que hacer 5 menos 10, eso es muy difícil. Sin embargo, si yo lo hago como una distancia, ¿cuánto me tengo que mover si estoy en el 10 para llegar al 5? Pues me tengo que mover menos 5. Hay que intentar que el álgebra no se coma todo. Entonces, antes de llegar, aunque las ecuaciones al final las resolvemos algebraicamente, es importante que el alumnado tenga que visualice, que sea capaz de conectar eso que está haciendo con elementos físicos o representaciones pictóricas que le ayuden a comprender lo que significa la X, qué quiere decir lo que estén a un lado o en el otro de la ecuación. ¿Por qué razón, si para llegar aquí sumo, para ir hacia atrás resto, para desandar lo andado? Muchas veces el alumnado acaba asociando una representación a un procedimiento para resolver un problema. Esto es un problema de probabilidad en el que mi alumnado me preguntaba si era de tabla o de árbol. Pues no lo sé, a lo mejor para un alumno es de tabla y para otro es de árbol, porque hay representaciones que nos ayudan más que otras a resolver los problemas. Bueno, esto es
enlace a un trabajo de una compañera, Lola Morales, de Madrid, que es para representar gráficas de funciones, que me parece muy, muy bueno. Se alargaría mucho la presentación, pero yo de verdad que os animo a que lo veáis y a que lo llevéis al aula, porque el resultado es muy sorprendente. Bueno, algunas conclusiones. Yo creo que los procesos han de explicitarse en el aula. Es decir, no llega, igual que nosotros le decimos a los alumnos, es muy importante que te des cuenta que un signo menos antes de un paréntesis hace esto. También es importante que ellos se den cuenta de que han utilizado esta estrategia para resolver un problema, que están utilizando dos representaciones del mismo elemento matemático, que han hecho una conjetura y ahora tienen que intentar demostrar, comprobarla, que han utilizado un contraejemplo para demostrar que algo es falso. El hecho de que el trabajo sea distinto no quiere decir que todos tengamos que inventar la rueda, ¿vale? Sino que hay que aprovecharnos de nuestros compañeros. Hay muchísima gente, muchísimos sitios en los que hay mucho trabajo muy bien hecho, y hay que buscar, hay que leer, y no se puede perder nunca de vista que lo más importante en el aula siempre son nuestros alumnos. Más importante que las matemáticas. Nosotros no vamos a contar matemáticas, vamos a enseñar matemáticas a personas, y las personas son lo más importante. Entonces, lo más importante es qué son capaces de hacer ellos con las matemáticas que nosotros les contamos, ¿no? Y yo siempre digo que en educación hay dos cosas que nunca deben faltar, y una es la ambición y otra es la paciencia, ¿vale? Entonces, los cambios llevan tiempo, pero eso no puede ser excusa para no cambiar nunca. Aquí tenéis algunos recursos, es una selección personal que se adapta a mi forma de trabajar, no tiene por qué ser la única, no es mejor que otras, habrá muchas que no estén ahí, pero fue una primera idea que yo hice porque quería incluirlos en esta presentación. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y espero que os sea de utilidad.